dentro de lo doctrinal está lo dogmático. Entonces, en ese punto, dentro de la misma doctrina está el contenido del dogma. Lo doctrinal que pertenece al hombre para explicarle el dogma, eso es, puede ser incluso modificable. Ahora, para responderte a ti, cuando la iglesia, ¿de dónde lo saca? Tienes que tomar en cuenta las circunstancias de la iglesia para cada época. Entonces, hasta las mismas escrituras, mismo Pablo, si tú lees Pablo en esa circunstancia, en el siglo I, veía las dos maneras y las apoyaba. O sea, la iglesia lo hace hasta el día de hoy. ¿Me hago entender? Hugo, es lo que yo veo. Entonces, no creas que es un dogma. Tú partes de la premisa de que es un dogma y no lo es. Hugo, cuando Jesucristo dice que esa ha sido la verborrea y la mentira de ustedes, cuando Jesucristo dice... Es mentira que Pablo dice eso. No. Ustedes, cuando Jesucristo dice, se hacen eunucos por el reino de los cielos, ustedes dicen, esos son los sacerdotes célibes. Ahora tú dices que Jesucristo da la palabra conforme al tiempo que ustedes quieran interpretar. O sea, lo que Jesucristo dice una vez en la escritura, es que ustedes dicen, va a depender del contexto histórico. Jesucristo aquí puede que lo diga, otro día viene y cambia de opinión la palabra, un día viene bueno, y son célibes, otro día los eunucos dejaron de ser eunucos. Enlaza Mateo 19, escúchame, Carlito. Enlaza Mateo, escúchame. Ya tú dijiste que eso va a depender del contexto, del momento. O sea, es que enlaza Mateo 19 con 1 Corintios capítulo 7. Las circunstancias de la iglesia plantean esos dos puntos. Escúchame, pero es que estás tratando al celibato como un dogma y no lo es, porque no cumple con las prerrogativas universales. Si fuera un dogma, todos los católicos y los demás sedes católicas que son unidas al Papa de Roma, que están en comunión con el Papa de Roma, tendrían la obligación de abrazarlo. Pero no, y incluso esa disciplina solamente recae en la sede romana. Es que ustedes no o a los de rito romano, hermanito. No te va a entender, Hugo. Jesucristo dice, esto es por causa. Sí, quizás es el problema mío, que no me explico bien. No. Escucha. Esto, por eso yo no quería seguir. Esto es por causa del reino de los cielos. Son eunucos y ustedes agarraron la palabra de mi Señor y dijeron, esto es algo que el Señor estableció por el reino de los cielos. Son eunucos, ahí está el celibato. Ahora ustedes dicen que lo que Jesucristo supuestamente estableció como celibato, los eunucos por causa del reino de los cielos, ahora va a depender del contexto del tiempo, de que si van a bautizar ahora parejas de múltiples colores, de que si ahora van a aceptar el matrimonio, ahora ustedes le quieren hacer lo que sea a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le pregunté, es un documento dogmático, contextos bíblicos, el catecismo, y me dijeron el celibato, yo inmediatamente me fui a la Biblia. Pero Néstor te respondió que no es dogmático. El propio hermano en Adán, porque bueno, para que no le caiga la piña. Olvídate de Néstor. Néstor sabe que el mismo hermano, el hermano en Adán, Néstor, te respondió que no es, o sea, hay que ser honesto también, hermano Carlito. O sea, pero escucha, no mezcles a Néstor ahí, porque ya Néstor captó. Cuando si Néstor me dice a mí, el Señor estableció en su palabra que nosotros tenemos que comer espigas, y Él lo estableció en su palabra, hay que comer espigas, y la espiga no va a ser porque a mí se me ocurrió más adelante, en un año bisiesto, no comer espigas. Ustedes tomaron la escritura del Señor y dijeron, el celibato ¿leíste, está acá. Carlos? Y ahora dicen que esto no es dogmático, que la palabra del Señor lo dijo en un momento, en un concilio que lo establecieron, y ahora se puede cambiar la palabra de Dios porque o el Señor, ustedes lo tienen de mojiganga, ustedes toman la palabra de Dios a su antojo, o ustedes tienen que decir, se equivocaron cuando establecieron el celibato. Déjame terminar mi conclusión y ya listo, pues, como nos estamos despidiendo, termino para que no nos enfrasquemos allí. Quería enlazar lo que dijo el hermano, el tema del carrito, el tema del DeLorean con la teología del panzón. Y es que precisamente eso, hermano Néstor, por más que por lo menos muchos van a plantear... Mira, Néstor, espérate, Néstor. Tú eres otro que te tiene que poner claro acá, hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí... No le caigan a agarrarte al hermano Néstor, hombre. Yo dije hermano en Adán. Mira. No, por eso. No. Mira, Néstor. Ponte claro, hermanito, porque mira, Dios te dio una preparación y no tenés que ser deshonesto, Néstor. Tenés que ser deshonesto. O somos todos
toro o somos tobacas. Si el Señor Jesucristo estableció una cosa, no importa que el catolicismo diga, no hay que entenderlo, ellos dijeron esto y no es dogmático, y a lo mejor si no es nosotros nos sustentamos en las escrituras. Y si vienen a querer vendernos pajaritos en el aire, nosotros no compramos pajaritos en el aire. Lo que pasa es que no, yo me voy porque Néstor, yo no entro en eso, yo me perdí en la discusión, sinceridad. Yo me perdí. Claro, es que es demasiado. Mira, claro, tú sabes por qué te perdiste. Oye, ¿por qué te perdiste? Porque ya tú explicaste que si se toma la palabra de Dios es inviolable. Y si tú me sacas un celibato de la palabra de Dios, no importa que tú quieras acomodarlo. Alguien está mintiendo acá. Carlos, ¿puedo cerrar mi participación? Yo cierro primero porque cerrando y no pude cerrar. Sí, dale. Entonces, para concluir lo que digo, para concluir lo que decía, muchos en la búsqueda, como lo plantea Ramos, y la analogía que yo le planteé, que le hice un símil allí, se va a plantear, hermano Néstor, de que si nosotros viajamos al pasado, nosotros dos vamos al pasado, nosotros tenemos que ser bautizados por alguien perteneciente a la iglesia. Nosotros tenemos que ser catequizados. Y cuando esa iglesia se reúne en concilio, no somos nosotros. No es bajo un método de nosotros que vamos a concluir a la verdad. Es esa iglesia quien define la verdad para que el mundo cristiano la abrace. Y eso que define la iglesia va a ser tomado como regla de fe, como una verdad que en el caso dogmático, por ejemplo, en el caso de la Trinidad, nosotros tenemos que abrazarla. Entonces, no va a depender de mí. Esa definición de la iglesia va a ser de manera objetiva, alejada de mí. No tiene nada que ver conmigo. Entonces, no va a depender la verdad de mí, de mi persona, como yo como gordo panzón o yo como el hermeneuta, sino del magisterio, de la iglesia maestra, obispos reunidos. Entonces, esa analogía. Cierro. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Entonces, nos vemos, Hugo. Ok. Esa analogía, claro, yo sé que es una analogía simple, habría que desglosarla que no más. se vayan, que no se vayan. Escucha. Ok, mira. Fue un placer, hermano. Un abrazo. No, pero déjame nada más decirte esto. Te escucho, Néstor, te escucho. Carlos, por favor, yo sé que es tu canal, para que me des permiso, te prometo que No, tú eres el invitado. Pero recuerden que es una analogía simple, no desglosada, ¿no? Ok, primero, otra vez. Históricamente hablando, la iglesia hace hermenéutica apelando al pasado. A la Biblia también. Claro. Apelando a las escrituras, de hecho se apela al pasado. La iglesia apostólica del siglo I, así es como hace hermenéutica. Apelan a las escrituras del pasado, a ejemplos del pasado, para establecer pautas. Apelan a las profecías para identificar a Cristo en ellas y presentársela a los demás. O sea, lo haciendo el famoso carro. O sea, tienen que utilizarlo porque así es como se hace. Claro. Ahora, la iglesia no es solo Roma. La iglesia es el conjunto de sus sedes. El conjunto de sus sedes incluye a Roma por un lado, pero también a otras por otro lado. Ese conjunto de sedes reunidas en concilio, identificadas en singular como la iglesia, hace hermenéutica apelando a la escritura, no apelando a la autoridad de la iglesia. Claro, y lo dogmatiza apelando a la autoridad de la escritura. Entonces, lo que yo entiendo del extracto devocional que tú hablabas es que se pretende de que la iglesia nunca ha hecho hermenéutica. Entonces, si no es así, te entendí. De hecho, te aclaro, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que la verdad no depende de la hermenéutica del sujeto, más como si la plantea Benedicto, la hermenéutica de la continuidad. En ese sentido, vamos a hacer algo, Hugo. En ese sentido, termino con Néstor. Néstor, y nadie ha dicho, yo no sé qué católico ha dicho que la iglesia católica de todos los siglos solamente es la sede romana. La sede romana ha tenido preponderancia, pero la iglesia católica en sí son las sedes unidas al Papa de Roma o a la sede de Roma. Por más que se peleen o se hayan peleado, o sea, es un muñeco de paja decir que el católico cree que solamente la iglesia católica es la de Roma. Carlos, yo te puedo abrir otro stringer para que tú converses ese tema con él completamente. Solamente una pregunta, Hugo, y luego entonces para que tú dejes Lisboa. Esa iglesia reunida en total incluye a las protestantes, ¿sí o no?
Hoy en día como cuerpo místico sí, pero a nivel eclesiológico no. Espera. Cuerpo Eso lo sabes tú. Iglesia, pero cuerpo místico y iglesia son una y la misma cosa, ¿sí o no? No es lo mismo. Escúchame, no, hay que hacer distinciones dentro de la iglesia. El catolicismo va a hacer distinciones en la iglesia visible. Escúchame, Néstor, esto yo creo que usted lo sabe, hermano. La iglesia, en el término iglesia o eclesia, en el marco visible, el mismo catolicismo va a hacer distinciones. Va a ser la distinción de la iglesia clerical o maestra o docente o como ustedes le quieran llamar, depende del erudito que lean, y la iglesia discente. Y esa iglesia docente. Romano, aclaremos bien, catolicismo romano hace esa distinción. No solamente, si te refieres al romano, con todos los que están unidos a la sede romana, podría decir que sí. Exacto. Entonces, porque no solamente es rito romano, Néstor, acuérdate. Son 23 ritos que estás dejando por fuera, con incluso disciplinas diferentes. Entonces, en ese punto, cuando si te refieres romano, es bien, no a la sede romana, sino a las que están unidas todas con la sede de Roma, tu término peyorativo lo abrazo, ¿ok? Ok, Néstor. No es un término peyorativo. El término ICAR es un término que abarca distintos ritos que no solamente están limitados geográficamente. Ok. En ese sentido, pues sí, sí se hace la distinción, pero los cismáticos también la hacen, Néstor. Porque los cismáticos no dejan, incluso hasta el luteranismo lo hace. Hace la distinción entre la iglesia maestra y la iglesia alumna. Y ningún alumno tiene la libertad de hacer hermenéutica del sujeto y concluir verdades diferentes a las que ha definido su magisterio. Escúchame, Carlos, es que la división entre iglesia Néstor, yo creo que un día esto vamos a hablarlo porque la verdad que yo he hablado contigo y me ha gustado mucho. Yo he hablado con el hermano Néstor, hermano en Adán, repito, hermano en Adán. Néstor, el tema no es que tú le des ahora o que tú aceptes la ICAR y todo lo que hace la ICAR y que ellos tienen. No le pegues, Veló, no le pegues. Néstor, el tema. Entienda lo que digo, escuchen. Ok, entienda lo que digo. Estoy hablando de ICAR para que él entienda en qué términos estoy refiriéndome. Eso no tiene nada que ver con la opinión que tengo. Escucha, la idea de iglesia docente y de iglesia discente no es una aprehensión que entre dentro de lo que estamos discutiendo tocante hacia cuerpo místico e iglesia. Son dos cosas distintas, ¿entiendes? O sea, lo de iglesia docente y de iglesia discente entra dentro de otra categoría. Ahora estamos hablando de esta categoría en particular, cuerpo místico e iglesia. Son dos cosas distintas, ¿sí o no? Néstor, pero acuérdate que antes de responderte con un sí con un no, la analogía hace referencia a que esa iglesia maestra, por más que fueran las sedes unidas en concilio para definir un conflicto o un dictamen doctrinal, no dependía del laico bajo un método hermenéutico, dependía de los obispos reunidos en concilio. A eso es que yo hago referencia. Por lo tanto, yo me sujeto, si tú y yo viajamos al siglo IV, tú y yo nos tenemos que sujetar a lo que esa iglesia maestra defina. Por más que sea otro pleito, escúchame, por más que sea otro pleito, si cuál tiene más potestad, si cuál tiene más jurisdicción, pero esos obispos son los que son maestros, no nosotros. Excelente. Entonces la crítica que hace el hermano Ramos y mi persona cuando hago la analogía del carro y él hace la analogía del gordo panzón es precisamente esa. ¿Quién es el gordo panzón? Bien sea puede ser tranquilamente yo. Bien sea tranquilamente puede ser tú. Es una cosa libre de cada uno. Pero aquí viene la cuestión. Okay. ¿Qué hacemos cuando la iglesia docente, entendiéndose como el conjunto de todas las sedes en las cuales está incluido también el protestantismo? ¿Qué hacemos? Históricamente hablando, para atrás. ¿Qué hacemos cuando los elementos conciliares decididos muchas veces contradicen la manera como la iglesia católica romana entiende su eclesiología? ¿Qué hacemos? Ahí estás presuponiendo algo. No lo presupongo. Sí, te voy a explicar por qué. Porque el catolicismo no lo va a ver de la misma manera que tú lo ves. Y yo por eso no te voy a dar una respuesta como si yo fuera protestante, sino como fuera como lo que soy, católico. Pero en este sentido, yo voy a demarcar quién tiene la autoridad legítima para definirme a mí las cosas. E incluso la iglesia, de hecho, por eso se le enviaban, y tú lo sabes, Néstor, por eso se le enviaban los cánones a Roma. ¿Con el fin de qué? De que fueran aceptados. Entonces, en los temas disciplinares, Roma podía decir este canon pasa, el Papa podía decir este canon pasa y este canon no pasa. Por más que tuviera egos, por más que fueran cosas personales, en ese sentido. Acuérdate que siempre por lo menos lo que se reza en el catolicismo,
se va a extender mucho el video, hermano. Ese es el problema. Porque y hay más. Carlos, y entró Carlos, Azar, déjame hablar un Barragán segundo. entró. Exacto. Porque Azar no ha entrado y ustedes van a tener un tema ahí que no tiene que ver con el tema acá.